con el contenido de esta Buenas semana. tardes, Buenas tardes, dígame. es Angélica y no pude responder cuando me mencionó. Ok, perfecto. Ya lo voy a agregar, Angélica, no hay problema. Ok, Listo. gracias. Bueno, ok. Vamos a iniciar entonces con el contenido de esta semana. De hecho, ya les había anunciado de que iba a tratar la temática, les había mencionado que el tema que vamos a tratar es o se trata sobre las teorías del feminismo. De hecho, quisiera adelantarles también, ya lo tienen ustedes en las indicaciones, pero la actividad presencial que se va a realizar es un mapa conceptual donde ustedes van a consignar las diferentes olas o corrientes del feminismo. Para esto yo les he colocado ahí que ustedes tienen total libertad eh, creativa para que ustedes lo puedan realizar, lo pueden hacer en un cartel, lo pueden hacer en páginas de papel bond de colores, blancas, lo pueden hacer como un tipo biombo, como ustedes lo quieran hacer. Pueden ya ir buscando la información, pueden irla colocando en los papelitos y venir acá a terminar de trabajarlo, a comenzar a pegarlo. Pero la idea es que ustedes lo trabajen aquí, que se puede evidenciar que han trabajado aquí. Obviamente, como les menciono, la información y lo que ustedes van a poner y cómo van a realizar el esquema, pues ustedes ya lo pueden traer. Es decir, como un bosquejo de cómo lo van a realizar, las páginas tal vez cortadas, etcétera. Pero por favor también hay que tomar en consideración que no quiero que dejen basura, ni dejen papeles, ni dejen suciedad en el aula, así que se lo voy a agradecer mucho. Entonces, eso es lo que se va a realizar mientras, porque dejamos pendiente la actividad que no realizaron en la clase presencial pasada, los demás compañeros, solamente pasaron alrededor de 5 o 6 personas. Los demás compañeros van a tener que realizar la actividad también. Como les había mencionado, solamente 5 minutos por persona en el cual puedan hacer ver cuál es la información que ustedes investigaron para realizar el trabajo, que es el que me entregaron a más tardar el día de la clase. Entonces, bueno, les dejé hasta las 12 de la noche, de hecho. Entonces, van a pasar y considero que no le voy a quitar mucho tiempo porque como son 5 minutos por persona, mientras los demás compañeros están trabajando, pueden exponer estas ideas y los demás vamos a estar escuchando. Así que, por favor, prepárense. No me digan, Mirelic, se me olvidó el material, Mirelic, no sabía qué era la actividad porque ya la tienen en las indicaciones y está quedando grabado en esta sesión virtual. No me digan, Mirelic, yo no sabía que íbamos a pasar a hacer la defensa del trabajo de la semana pasada porque se los estoy haciendo saber. Si sus demás compañeros no se han conectado a la videoconferencia, por lo menos les agradecería mucho si ustedes les hacen saber. Porque no quiero que nadie me diga, no, no vengo preparado, no, no he terminado, no, no traje material, etcétera. Entonces, esa es la forma en que vamos a trabajar en la sesión de esta semana. Así que por eso se relaciona bastante con el tema que vamos a tocar este día. Y de hecho, en el contenido que yo les he colocado para la sesión de esta semana, he colocado varias preguntas dentro del contenido para que podamos irlas respondiendo ahorita en la sesión. Yo lo que quiero saber es su opinión, si ustedes están de acuerdo o no, qué les parece un tema en específico, etcétera. Pero espero y cuento con que ustedes puedan participar al momento en que yo plantee las preguntas. Así que el tema es la teoría feminista y sus diferentes o diversas corrientes. ¿Por qué es importante este tema? Pues yo desde la primera clase les decía que la idea de esta materia es tratar de informar o de tener la información más objetiva o de alguna manera que se acerque a lo científicamente más correcto, en el sentido de que, por ejemplo, en una publicación en Facebook, en redes sociales, ustedes pueden encontrar información que no tiene una base, que no tiene un fundamento, solo es alguien que se sentó a escribir algo o porque piensa o ve las cosas de una manera, da su opinión y lo hace ver como si esa fuera una situación real o como si esa fuera la verdad, pero no siempre es así. Por lo tanto, vamos a tratar de digerir esta información lo más objetivo que se pueda y de alguna manera, si se puede generar algún debate con las opiniones que ustedes tengan, mucho mejor. La primera pregunta que yo les planteo a ustedes y que quisiera que me hicieran el favor de poder opinar es, ¿qué opinan ustedes
en el hecho de que si solo las mujeres pueden ser feministas. ¿Consideran ustedes que los hombres también pueden ser feministas, que las personas de la comunidad LGBT también pueden ser feministas, etcétera? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver, ¿alguien que quiera opinar? Yo, licenciada. Ok, ¿su nombre? Eneida Abigail. Ok, Eneida, le escuchamos. Pues yo considero que cualquiera puede ser partidario, ¿verdad?, de este movimiento, ya que en sí no, cualquiera pensaría que por el nombre que lleva del feminismo, solamente pueden participar las mujeres. Pero como bien hemos visto, ¿verdad?, durante estas clases que hemos tenido, eh, no es necesario que una persona posea ese sexo o se considere de ese género para poder ser partícipe del movimiento o levantar la bandera de ese movimiento. Y, o sea, no sé si me doy a entender bien, pero el punto es que todos creo que podemos participar, hombres, los que son parte del movimiento LGTBI y claramente las mujeres, ¿verdad? Que tengan esa forma de pensar o ese punto de vista. Y no hay necesidad de que solamente las mujeres puedan portar o ser parte de este movimiento. Perfecto, muchas gracias, Eneida. Vamos a ver si alguien más está de acuerdo y tiene una opinión diferente. Yoli, Ok, le escuchamos, Esther. yo siento de que cuando cualquier movimiento, cualquier organización o cualquier persona que desee y vaya en busca de la justicia no tiene ni sexo ni género, como decía la compañera Eneida. E igual, a través de la historia se ve que cuando las personas luchaban por los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos, no existía un sexo en sí determinado. Y es que actualmente yo siento de que muchas personas han idealizado y no se han fundamentado en algo material, y por eso es que muchas veces dicen de que el feminismo o las luchas que prosigue solamente es para el sexo femenino. Pero yo siento de que mientras vaya encaminada la justicia y el bienestar de la colectividad, la comunidad no se tiene que arraigar a esos pensamientos costumbristas. Muy bien, muchas gracias, Esther. Creo que Angélica levantó la mano. Sí, Lick, buenas tardes. Buenas En mi tardes. opinión, referente a la pregunta, estoy de acuerdo con mis compañeras, Lick, y es que ser feminista no es algo que corresponde directamente a las mujeres, sino que pueden participar diversos géneros en este movimiento, y ya que consiste más que todo en defender la igualdad de derechos de tanto de hombres como mujeres. Y yo catalogo que la sociedad lo ha puesto como un estereotipo, que solo las mujeres pueden ser feministas, cuando también los hombres entran en esta doctrina, Lick. Muy bien, muchas gracias, Angélica. Y para terminar con esta pregunta, tal vez hay algún hombre que quiera darnos su opinión, si está de acuerdo, si sería parte del movimiento feminista. Vamos a ver qué opinan. Hola, Lick. Hola. Yo quería opinar también. La verdad, todas mis compañeras tienen razón ante lo del movimiento del feminismo, dado que así como hay mujeres que todavía tienen un comportamiento machista porque están acostumbradas al machismo en el que viven, también hay personas que se influyen por el feminismo, ya que nos damos cuenta de tantas desigualdades que hay para el género femenino. Y porque esto ha sido una lucha constante del género femenino para poder tener una igualdad de derechos
para, para todos los géneros, así como lo han vivido desde hace años. Siento que cualquier persona de cualquier sexo, de cualquier género, puede llegar a ser parte del movimiento, porque, porque el movimiento se trata de defender la igualdad de derechos, no se trata de que solo porque son mujeres van a ser feministas. Muy bien, ¿alguien más? Muchas gracias, Joel. ¿Alguien más había levantado la mano? Me aparece acá que alguien había levantado la mano. Creo que no escuchamos nada. Quizás sea un problema con el micrófono, pero no escuchamos nada. De ser posible, sí, no funciona. Si es posible, puede colocar su opinión aquí en el chat y la vamos a leer, no se preocupe. Perfecto, pero colóqueme su nombre porque es que no me aparecen los nombres de todos. Me encantaría individualizarlos a cada uno, pero el problema es que no me aparecen acá. Ok, Fabiola, la vamos a leer entonces. Solo vamos a esperar un momento para poder ver, para poder leer más bien el comentario que nos va a colocar Fabiola. Mientras tanto, aprovecho para agradecerles a las personas que están participando. Realmente esa es la dinámica que esperaría que tuviéramos en la mayoría de las clases, que ustedes me den su opinión, lo que piensan, lo que saben, lo que ustedes conocen respecto a estos temas. Porque fíjense, hoy en la mañana estaba dando, a las 7 tenía clase con el otro grupo, estaba dando esa misma clase y se generó un debate bastante fuerte respecto a esta opinión. Parte del grupo decía, sí, los hombres pueden ser feministas, y la otra parte decía que no. Y fundaban sus opiniones en cuestiones que cualquiera podría decir, sí, tiene razón. Pero hay que ver todo con lupa, verlo de manera lo más objetiva que se pueda, porque no podemos emitir una opinión solamente, o sea, no podemos creer una opinión solamente así a la ligera. Obviamente, todos nos podemos equivocar, todos podemos tener una idea errada de algún concepto, podemos tener una idea diferente a la que tienen los demás y eso no está mal. El problema es saber que estamos en el error y seguir creyendo así. Pero bueno, solo vamos a ver qué nos dice la compañera y luego vamos a discutir un par de puntos de lo que nos han comentado los compañeros y vamos a responder entonces la pregunta. Entonces nos dice, desde mi punto de vista, estoy muy de acuerdo con la opinión de mis compañeros, ya que no solamente las mujeres pueden participar en ese movimiento feminista, ya que muchos hombres también apoyan los derechos de las mujeres. Pero si lo vemos desde una realidad social, a mí me parece que se me hace muy injusto de que solo haya instituciones que protejan los derechos de las mujeres, porque hay hombres que también son manipulados, pero es un estereotipo que ha creado la sociedad. Exactamente a este punto llegaban el grupo de la mañana. Y decían, pero ¿por qué existe el feminicidio? ¿Por qué la vida de las mujeres vale más? ¿Por qué hay que tener un movimiento feminista? ¿Por qué se quiere eliminar a los hombres? ¿Por qué lo masculino debe desaparecer? ¿Por qué son tan radicales las feministas? Etcétera. Todo este tipo de aseveraciones tienen parte de verdad y parte que no es tan verdad. Ya vamos a ver cuáles son estos mitos que existen respecto al feminismo. Hay que partir de un punto sumamente importante. Ustedes mencionaban algo que no debemos perderlo de vista. El feminismo lo que busca es la igualdad. Esta idea yo ya se las he remarcado mucho en la prueba diagnóstica, en las clases anteriores. No debemos entender que el feminismo es una cosa diferente a eso. ¿Por qué? Bueno, porque en muchas ocasiones vemos protestas feministas de mujeres que hablan mal de los hombres, que los odian, que los tratan mal, etc. Pero esta idea es errónea.
Lo que se busca es el reconocimiento de derechos que han sido invisibilizados para la mujer. No estamos queriendo eliminar a los hombres, que el patriarcado ya deje de existir como el único modelo, ahora las mujeres van a mandar. No. Con la idea que nos da Fabiola acá, vamos a rescatar 2 puntos sumamente importantes. El primero es que está bien que los hombres participen. Se les conoce a los hombres que aportan a la causa, que aportan a la corriente feminista o al movimiento feminista, se les llaman aliados. Pero hay una crítica muy fuerte respecto a esto, y es la siguiente, y quiero que me den su opinión. Yo les estoy planteando diferentes puntos de vista partiendo de que la idea principal es el feminismo. Y hay personas que critican esta idea con lo siguiente: ¿cómo un hombre va a representarme, va a luchar por mis derechos si él ya tiene sus derechos reconocidos? Él no tiene vientre, él no puede hablar de aborto, él no puede hablar de embarazos no deseados, él no puede hablar de anticonceptivos que son muy dañinos para las hormonas de las mujeres, él no puede hablar de falta de oportunidades o de luchar por la falta de oportunidades porque él no sabe lo que se siente y nunca le ha pasado. Para esto quiero que tengamos en cuenta algo, porque esa es una crítica pública y que ustedes pueden ver que mucha gente dice exactamente esto. Yo solo se los reproduzco para que ustedes vean cómo podemos repensar y replantear estas ideas, y es que no hace falta ser parte de la causa para apoyar a la causa. ¿Por qué? Bueno, un hombre no puede entender cuánto me duele a mí el vientre cuando tengo la menstruación, no puede entender cómo se siente un embarazo, pero sí puede ayudar para que se reconozcan mis derechos dentro de la ley para protegerme a mí como mujer. Por lo tanto, la colaboración, la ayuda, la aportación que puede hacer un hombre no es la misma que podemos hacer nosotras las mujeres yendo a una marcha. No es exactamente igual, pero al menos eso ayuda a que pueda aportar algo positivo. Por ejemplo, no es necesario que un hombre vaya a las marchas de los movimientos feministas, pero con que el hombre pueda respetar y comprender que la sociedad debería tener un pensamiento un poco más amplio respecto a las oportunidades para las mujeres, a los derechos que tienen, a la igualdad que merecen como todo ser humano, porque ya lo hemos hablado. Anteriormente nosotros mencionábamos algo importante, que dentro de la ley todos somos iguales para el goce de las libertades y de los derechos. En teoría todos somos iguales, pero entonces, ¿por qué la realidad se ve tan distante de esto que estamos mencionando? Y miren, no hay que negar algo. Esto es sumamente importante y es cierto lo que dice Fabiola. Hay hombres que son manipulados, hay hombres que son golpeados, que los tratan mal, que son humillados, etcétera, por sus parejas, por su familia y en cualquier otro ámbito, puede ser también en su trabajo. Nadie desconoce esta realidad. Creo que todos, sin importar el género ni el sexo, podemos ser víctimas de violencia. Se los he mencionado en clases anteriores. Es importante retirarle el sexo a diferentes ámbitos que no lo necesitan. Los colores no tienen género, la educación no tiene género, tampoco la violencia no debería tener género. Pero ¿qué es lo que sucede? Si a un hombre lo asesinan, lo matan, y es un homicidio, porque le quisieron robar, porque tenía un problema con un terreno con otra persona, por X, Y problema. Pero una mujer con solo que salga de su casa en la noche, sola, porque posiblemente no sale de su casa, sino que está saliendo de su trabajo, ya está expuesta a que le pueda pasar algo. Por el simple hecho de que es mujer, la pueden violar, le pueden robar, la pueden asesinar, etcétera. Vamos a ver, nos dice Gerardo, la diferencia es que si un hombre apoya a un grupo feminista, puede y hay una cierta posibilidad en que sean escuchadas. En otras palabras, el hombre en nuestra sociedad tiene un poco más de voz. Eso es cierto. Muchas veces necesitamos, de cierta manera, que haya un hombre que pueda respaldar esta idea o pedirle a un diputado que mire, necesitamos, hasta le aplaudimos, romantizamos la idea de que un hombre sea feminista, que un hombre apoye la causa, cuando en realidad ni siquiera debería existir la causa. Lo que deberían existir son los derechos de las mujeres tal cual, derechos naturales, derechos
que los derechos sean tan naturales que no necesitemos tener una ley específica para mujeres, una ley específica para la comunidad LGBT, que todavía no la tenemos, pero debería ser este reconocimiento de los derechos tan natural que no necesitemos especificar tanto sobre casos de feminicidio, sobre violencia intrafamiliar, sobre violencia de género, etc. Y este es el problema. Más allá de que si es algo positivo o negativo el hecho de que hombres apoyen a la causa, lo cierto es que la causa existe. El hecho de que necesitemos reconocer y poder ampliar los espacios de oportunidad que deban tener las mujeres y los hombres en igualdad de condiciones, esa es la necesidad que tenemos. Muchas gracias a Fabiola por su opinión y también a Gerardo por su aportación. Entonces, en resumen, ¿solo las mujeres pueden ser feministas? No. También lo pueden ser los hombres, también pueden aportar. Como les digo, no es necesario que vayan a las marchas, no es necesario que vayan, porque otra cuestión que me decían también en la mañana es, ¿cuál es la necesidad de que estas supuestas marchas, de que estas supuestas manifestaciones tengan que ser tan violentas? Y yo les voy a mencionar algo. Díganme un derecho que ustedes, que todos tengamos, que no haya sido el resultado de una conquista, de una lucha, de una revolución, de un caos social, de una manifestación, etcétera. Díganme ustedes qué derecho nosotros se nos ha sido reconocido solo porque por una bondad legislativa. Si ustedes se ponen a ver la Revolución Francesa, ahí tenemos libertad, igualdad y fraternidad. Y a partir de ahí comienza un catálogo enorme de otros derechos. Luego tenemos derechos de segunda generación, derechos de primera generación, que son considerados los derechos civiles. Luego tenemos los derechos sociales, económicos. Luego tenemos los derechos de tercera generación. Pero esto que nosotros llamamos generaciones son conquistas de diferentes derechos. Lastimosamente, podría decirles que casi ninguno de los derechos que nosotros tenemos han sido regalados. Han sido simplemente por bondad del legislador que nos los ha dado. ¿Por qué? Por ejemplo, para nosotros es una decisión si queremos ir a votar y siempre les marco este derecho al voto porque este derecho al voto fue muy simbólico y muy importante al momento en que nosotros como mujeres teníamos una invisibilidad total dentro de la sociedad salvadoreña. Entonces, el hecho de que yo pueda votar no es un derecho que se me fue regalado, sino que, por ejemplo, hubo mujeres como Prudencia Ayala que tuvieron que dar básicamente casi su vida para poder lograr esta visibilización de la mujer. Por lo tanto, aunque ustedes me digan, no, pero es que esas marchas, ¿para qué? Ese es el problema. Esta que históricamente sucedió de la separación racial, no se logró una integración entre personas entre comillas blancas y personas entre comillas negras hasta que no hubo de alguna manera una intención de la sociedad de decir, no, ya no vamos a seguir así, hay que cambiar algo. Y como les digo, muchos de los derechos son el resultado de luchas, de conquistas, de manifestaciones, de desacuerdo social. Pero bueno, vamos directamente entonces al concepto de feminismo, que les traje varios conceptos para que vayamos viendo por qué es que el concepto de feminismo se ha tergiversado dentro de la sociedad. Muchas veces nosotros creemos que el feminismo es que las mujeres no se depilen, el feminismo es que no necesitan un like de un hombre, el feminismo es el hecho de que se odia a los hombres y no es así. Según María Moliner, lo define como una doctrina que considera justa la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Es un movimiento encaminado a conseguir la igualdad. Repito tanto esta idea porque a pesar de que parece que nosotros a veces lo tenemos claro en la mente, pero cuando lo vemos en la práctica no logramos identificar entonces por qué no hay igualdad. Y ustedes me van a decir, pero bueno, ahora las mujeres pueden trabajar, ahora las mujeres pueden hacer lo que quieran hacer. El problema acá
es que cuando nosotros decimos la mujer puede hacer lo que quiere hacer, siempre sigue siendo juzgada, porque como ahora trabaja, es mala mamá porque descuida todos los días a los niños, porque se los deja a su mamá, porque los deja en una guardería, porque ella debería estar en su casa cuidando a estos niños. ¿No les ha pasado a ustedes que alguna vez han escuchado de que hay una mujer que tiene sus hijos, los tiene que dejar al cuidado de alguien más para poder salir a trabajar, al cuidado de algún familiar en una guardería, y estos niños se golpean o les pasa algo y dice, pero ¿dónde estaba la mamá? Pero ¿por qué la mamá no lo cuidó? ¿Por qué lo dejó con tal persona? Es que ella es una descuidada. Si no lo hubiera dejado ahí, al niño no le hubiera pasado esto. Pero nadie pregunta, ¿dónde está el papá? ¿Por qué? Y no quiero que suene como una cuestión sexista de que solamente la mujer puede cuidar al hijo. Es que ese es el estereotipo que tenemos como sociedad. Creo que más de alguno de ustedes ha escuchado comentarios de este tipo, pero es por eso, porque al momento en que sucede algo siempre es, ¿por qué la mamá no estaba ahí? ¿Por qué tenía? Pero es que como andaba trabajando, descuidó a sus hijos y lo dejó con cualquier persona, lo dejó con los vecinos, lo dejó a la buena de Dios ahí que el niño se alimentara solo y se bañara solo porque ella tenía que salir a trabajar, etcétera. Y este es el problema, que como sociedad todavía tenemos tantos estereotipos, nos cuesta tanto aceptar y entender que lo único que se busca es igualdad, que cuando nosotros lo queremos ver en la práctica, parece inexistente, parece que fuera un mundo completamente diferente a esta igualdad legal que nosotros tenemos reconocida. También tenemos que la Real Academia Española de la Lengua nos dice que es una ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres, movimiento que se apoya en el feminismo. Por lo tanto, lo que busca acá, y repetimos la idea, igualdad de derechos, igualdad, equidad de derechos. Nada más. No se busca, como les mencionaba, ser mejores que los hombres, que se odie a los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. No es eso. Y quiero que quede claro desde esta clase y en adelante que no me gustaría que ustedes se refirieran al feminismo de una manera que no es, de una manera negativa. Porque lo que nosotros vemos muchas veces en redes sociales, que se le llaman a las mujeres feminazis, que se les trata de alguna manera, no es eso lo que nosotros buscamos. Vamos a ver, creo que Angélica, no sé si dejó la mano levantada o nos quiere dar alguna opinión. Sí, y bueno, mi opinión es referente a nuestro sistema judicial, y es que lamentablemente cuando una pareja se separa y estos tienen hijos, en la mayoría de casos, voy a hablar de los que yo conozco, es la madre que queda de responsable de los hijos y el papá hace una aportación económica. Y esto lo amerita, y en algunos casos son decisiones judiciales, Lick. Entonces, pienso que tenemos que mejorar en ese ámbito. Muchas gracias, Angélica. Y es que, espérenme, todavía tenemos que llegar a la parte de la normativa porque hay muchas críticas que de manera personal las puedo hacer porque las he visto, porque he llevado muchos procesos, sobre todo en el área de familia. Les voy a poner el siguiente caso antes de seguir avanzando para que ustedes vayan viendo a qué me refiero. Y que Angélica tiene mucha razón. Primero, aclarar lo siguiente, no por el hecho de ser la madre va a ser la persona que va a cuidar mejor de los hijos. Este es un estereotipo de género, que siempre hemos creído que la madre es la cuidadora, que la madre es la que más cuida con ternura y con amor a los hijos, que ella siempre va a querer cubrir las necesidades y que el hombre va a ser el proveedor. Ven cómo se reproducen estos estereotipos hasta llegar al ámbito judicial. Y eso que los jueces han sido sensibilizados en género y que se dedican al área de familia. Pero bueno, apartemos ese hecho. Les voy a contar un caso. En este caso, era un divorcio por separación, todo bien, estaban de acuerdo con el divorcio. Cuando ya iban al cuidado personal de los hijos, la madre decía que ella se quería quedar con los niños porque ella siempre los había tenido. Entonces, que el papá, como se había ido a vivir a otro lugar y él trabajaba 8 horas en el día, ella decía es que él no los puede cuidar.
y con lo que me da a mí para los niños yo tengo que trabajar. Al punto en que la señora se levantaba a las 5 de la mañana para poder ir a trabajar a un comedor y regresaba hasta las 9 de la noche. Pero ¿cuál era el problema acá? Se supone que los niños estaban bien cuidados con ella, porque ella le decía al señor que se los dejaba a una señora que los cuidara. Entonces el señor estaba más tranquilo porque sus hijos estaban siendo cuidados por alguien pasaba con ellos en la casa. ¿Cuál era la realidad? La señora se iba a trabajar y ella terminaba de trabajar hasta el mediodía. Ella trabajaba de las 5 de la mañana hasta el mediodía. ¿Por qué llegaba a las 9 de la noche? No lo sé, no somos nadie para juzgar. Pero ¿cuál era el problema? Cuando ella llegaba, tenía 4 hijos. El mayor tenía 9 años y así hasta llegar a un bebé de 2 años. Pero todos estaban pequeñitos. ¿Qué sucedía acá? Que ella no los dejaba con nadie. Los niños se quedaban solos en la casa. Los niños mayorcitos, que era uno de 9 años y el otro creo que tenía como casi 7, bañaban, cuidaban y alimentaban a los niños pequeños, a los otros 2 niños. Y estaban al pendiente de ellos. Los niños tenían que barrer, tenían que trapear, tenían que cocinar para los otros niños, tenían que hacer la pachita, comer y todo eso, y estar al pendiente de ellos y cuidarlos. A las 9 de la noche que llegaba la señora, hicieron la denuncia a los vecinos de que la señora los despertaba gritándoles, diciéndoles que habían barrido mal, que habían hecho mal las cosas, que porque habían dejado que, por ejemplo, que el niño no durmiera con pijama, que se había dormido en la sala, que no sé qué. Pero díganme, ¿cómo decirlo? ¿Será coherente pedirle a un niño de 9 años que cuide a 3 niños más pequeños que él? Cuando nosotros creemos que una persona, en este caso, la mamá, por ser la mamá, va a ser la que mejor los cuide, no siempre es así. En este caso, la señora los despertaba a las 9 de la noche que llegaba, los golpeaba, los maltrataba, hasta los vecinos escuchaban los gritos de esta señora cuando los regañaba y por eso hicieron la denuncia. Entonces, este señor dijo, no, dijo, mejor lo voy a tener conmigo, los va a cuidar mi mamá y yo voy a estar al pendiente de ellos. Yo he visto muchos casos en los que se le ha dado el cuidado personal al padre, porque la madre no es la persona idónea. Miren, yo creo que ustedes no han visto derecho de familia todavía, me parece que esta materia es prerequisito para que vean derecho de familia. Y ustedes se van a dar cuenta que aquí lo más importante no es con quién de los dos se quede, es quién de los dos le puede generar un mayor bienestar a este niño, a esta niña o a este adolescente. No importa si el papá tiene mayores posibilidades económicas, no importa si el papá conoce, no sé, tiene más influencia en la sociedad, no sé, cualquier aspecto que usted pueda considerar que puede ser un factor para que pueda tener este niño o esta niña, no es así, es con quién se pueda desarrollar mejor, con quien tenga una mejor relación, con quien tenga mayor confianza, con quien se sienta mejor. Por eso es que en los procesos de familia se hace todo lo posible para poder escuchar a los niños y a las niñas, para poder saber con quién se sienten más cómodos. Pero bueno, regresando a la idea que nos dice Angélica, el problema es la sensibilización de los jueces y que ellos reproducen estos estereotipos haciendo ver como que los niños no pueden estar mejor con alguien que no sea la madre y no siempre es así. Ya cuando vean derecho de familia se van a dar cuenta todo lo que se requiere para poder establecer con quién deben quedarse los niños. Pero bueno, ¿por qué es importante esto que nos está apuntando Angélica? Porque el problema a veces son las autoridades, son las instituciones, es el proceso. Porque como les dije al principio, la ley parece que tiene una realidad utópica, diferente, en la cual solo basta con aplicar la ley para tener un mundo perfecto, y no es así. En muchas ocasiones ni siquiera la denuncia se puede interponer porque ahí está el policía, ahí está el fiscal juzgando. Les podría decir que esto podría esperarlo más y lo he visto más en policías y no tanto en fiscales porque ellos tienen una unidad específicamente para mujeres y están sensibilizados en esta área.
pero sí he escuchado de casos de gente que me dice es que mire, yo quería ir a poner la denuncia, pero este policía me dijo que conocía a mi agresor y que no iba a poner la denuncia por eso, o que era mi culpa por cómo andaba vestida, o que lo que me hizo no era gran cosa porque es una cuestión de pareja, porque es una pelea de pareja. Entonces yo llamé a la policía, vino aquí y cuando vio que me estaba peleando con mi esposo me dijo que me arreglara con él porque eso era una cuestión de pareja y se fueron. Y mi esposo, mi pareja me siguió violentando, haciéndome agresiones y no debería ser así. Para que vean entonces que desde las autoridades estamos mal. Pero cuando lleguemos a la parte de la normativa vamos a hablar un poco más de eso, sobre todo de qué podemos hacer como futuros abogados para poder tratar de solventar todos esos vacíos, todas esas carencias que tenemos. Entonces, tenemos también el caso, y miren qué curioso, Simone de Beauvoir es una precursora de algunas de las ideas feministas y de hecho ella estaba casada con Jean-Paul Sartre, que él posiblemente ustedes lo hayan escuchado porque él era un escritor. Y a pesar de que estas ideas que tenía Simone de Beauvoir eran muy adelantadas a su época, eran muy, ¿cómo podríamos llamarlo? Muy desafiantes para la época en la que ella estaba viviendo. Jean-Paul Sartre, él apoyaba a su esposa y él decía que él también era feminista, porque él apoyaba la idea de la igualdad. Por lo tanto, podemos pensar, podemos tratar de asegurar de que también un hombre puede ser feminista. No es necesario que vayan a las marchas, como les mencionaba. No es necesario que lo publiquen, que lo tengan que decir a los cuatro vientos. Con el hecho de que respeten la igualdad que debe existir entre hombres y mujeres, con eso es suficiente. Entonces, Simone de Beauvoir decía, o dice más bien, que un modo de vivir, el feminismo es un modo de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Permítame, por favor. Ok, disculpen. Entonces, ella lo veía de esa manera. Es un modo de vivir de forma individual, es decir, que ella pudiera cumplir con sus proyectos personales, con su proyecto de vida personal, pero también una manera de luchar colectivamente, es decir, por los derechos de otras personas. Que esto es lo que hablábamos en la última clase presencial. Y decíamos, bueno, puede que nosotros tengamos claros estos derechos, apliquemos la igualdad de estos derechos, pero hay personas que no tienen acceso a esta información. Entonces puede que yo esté luchando, que yo me esté manifestando porque otras mujeres conozcan esta información y tengan estos derechos, no por mí, sino por alguien más, que a alguien le va a favorecer el reconocimiento de algunos derechos, le va a favorecer algún tipo de información. Entonces ella lo veía de esa manera. También tenemos que Celia Amorós nos dice, entenderemos feminismo de acuerdo con la tradición de 3 siglos, un tipo de pensamiento antropológico, moral, político que tiene como referente la idea racionalista e ilustrada de la igualdad de los sexos. Básicamente, esta es la idea que debemos mantener, la igualdad de los sexos y la equidad. Eso es todo lo que se busca. Y Victoria Sánchez nos dice que es un movimiento social, perdón, y político que se inicia a finales del siglo XVIII y que supone una toma de conciencia de las mujeres como grupo colectivo humano de la opresión, la dominación y la explotación de la que han sido y son objetos por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo las distintas fases históricas de un modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación, de su sexo con todas las transformaciones que de la sociedad que ella requiera. Básicamente aterrizamos en la misma idea, solamente que en esta definición le colocamos el contexto histórico de por qué ha nacido o por qué es necesario en la sociedad que exista el feminismo, o al menos el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Como ya lo habíamos manifestado, uno de los aspectos que hace necesaria la existencia de la igualdad entre los sexos, vamos a dejarlo así para no llamarlo feminismo, es el hecho de que
hemos tenido una construcción social, económica y política en la cual el hombre ha sido la medida de todo. Lo que el hombre quiere, lo que el hombre necesita, lo que el hombre le gusta y ya. Lo que la mujer quiera, lo que ella necesite y lo que ella piense, sienta o haga, no es de interés. De ahí venimos y por eso es que ahora nosotros vemos con tanta normalidad tener ciertos comportamientos, ciertas ideas, cierto pensamiento. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, miren, yo creo que la mayoría tenemos la libertad de vestirnos como nosotros queremos. Y la única tal vez posibilidad que pueda ir en contra de esto es que tal vez nos digan, no, es que esa falda está muy corta, no salgas con eso porque en la calle te pueden decir algo. No, mira, no, no digas tal cosa porque te ves mal, porque las mujeres no dicen malas palabras, eso está mal visto. No, mira, no te juntes solamente con hombres porque eso está mal. Y así vamos encontrando varias limitantes que socialmente se han creado precisamente por la idea de que la mujer está limitada respecto de esta construcción social que se ha formado, que es el patriarcado. Entonces, ahora, permítanme, vamos a ver entonces para ustedes qué es y qué no es el feminismo. Vamos a ver entonces, tenemos acá diferentes ejemplos de lo que es y de lo que no es. ¿Qué no es feminismo? Las mujeres somos mejores que los hombres. No es así, es una mentira, eso es una falacia. ¿Qué sí es el feminismo? Nadie es mejor que nadie, todos somos dignos de igualdad, todos somos dignos de respeto y por lo tanto deberíamos o debemos ser tratados como iguales. Somos diferentes, pero iguales en equidad. Ya lo hemos hablado. Morfológicamente, físicamente, somos diferentes. Las mujeres tienen órganos sexuales reproductivos de mujer, tienen vientre, tienen un útero y los hombres tienen un órgano reproductivo masculino que es diferente al nuestro. Las mujeres pueden embarazarse, los hombres no, pero ellos pueden engendrar hijos. Por lo tanto, morfológicamente nuestros cuerpos son diferentes. Pero no por esto, a pesar de que tenemos estas diferencias, deberíamos ser tratados de forma diferente. Ya lo habíamos hablado, la equidad y la igualdad son términos distintos. La equidad significa darle las herramientas necesarias a los grupos vulnerables para que sean tratados como la mayoría, para lograr la igualdad. Por eso aquí en la imagen dice, somos diferentes, pero iguales en equidad, porque igualdad y equidad no son lo mismo. Luego tenemos que no es feminismo y decimos que no es odiar a los hombres. No se odian a los hombres. Posiblemente, no, eso lo vamos a ver más adelante. Después le puedo decir ese ejemplo. Que sí es feminismo. Queremos a los hombres, lo que no queremos es un sistema que los favorezca o discrimine a las mujeres. En el sentido de que no se trata de, los hombres siempre han tenido los derechos, entonces ahora a ellos se los vamos a quitar y se los vamos a dar a las mujeres. Por eso creo que se lo mencionaba en la clase, me parece, a desfavorecer a unos para favorecer a otros. Vamos ahora a tratar mal a los hombres, a manipularlos, a humillarlos, a tratarlos mal, para poder tratar bien a las mujeres, darles todas las oportunidades que ellas quieran, que ellas necesiten. No, no se trata de eso. Se trata de que en este sistema, en un nuevo sistema en el cual todos seamos iguales, no sea necesario discriminar a alguien para favorecer a alguien más. No importa si es hombre, ni importa si es mujer. ¿Qué otra cosa no es feminismo? Es estar en contra de la vida y la familia. No se trata tampoco de eso. Permíteme. No se trata tampoco de eso. Por ejemplo, una mujer que sea feminista y que diga abiertamente que es feminista, no necesariamente va a estar a favor del aborto. No necesariamente va a decir, yo no quiero tener hijos, yo no me quiero casar. Hay mujeres que son feministas y sí se quieren casar.
y si quieren tener hijos. Hay que separar diferentes términos. El hecho de ser feminista no significa tampoco que esto va a afectar su proyecto de vida. El proyecto de vida de una persona es una cosa y puede ser completamente diferente al hecho de ser feminista, por ejemplo. Si a mí una mujer me dice, no, es que yo no quiero estudiar la universidad, yo me quiero casar, tener una familia y que mi esposo me mantenga y cuidar a mis hijos, perfecto. Ese es su proyecto de vida y hay que respetarlo. Por el hecho de que yo quiera trabajar, quiera seguir estudiando, quiera casarme, pero después de tantos años, no quiera tener hijos, o sí los quiera tener, pero después de tal edad, eso no me da la autoridad a mí de imponerle mi proyecto de vida a nadie. Si esta persona me dice, no, es que yo me veo feliz cuidando a mis hijos, estando al pendiente de ellos, perfecto. Eso es lo que le da satisfacción y realización a esta persona y no por eso lo vamos a ver mal. Alguien que quiera trabajar, que quiera tener hijos, que quiera, por ejemplo, viajar antes de tener hijos, antes de querer casarse, perfecto. El proyecto de vida no tiene nada que ver con el hecho de ser feminista o no. Y la gente cree que solamente por el hecho de que una mujer es feminista no va a querer tener hijos, va a estar de acuerdo con el aborto, le gustan las mujeres y un montón de cosas que no son el feminismo. Que sí es el feminismo. Poder decidir libremente sobre el cuerpo de la persona, sobre su vida y su sexualidad. Lo que yo les decía. Esto es solo a manera de ejemplo. Imagínense que yo quiero vivir mi sexualidad de una manera, pues bueno, tendrían que respetarlo porque es mi decisión. Si yo no quiero tener hijos, si yo soy feminista y yo digo, no, no quiero tener hijos, es mi cuerpo, es una decisión que yo he tomado. ¿Qué tal si yo me puedo encontrar una pareja y esta persona dice, no, yo tampoco quiero tener hijos? Bueno, casémonos y vivamos juntos, nada más nosotros y ya, y no tengamos hijos. Hay dos personas que se quieren casar y tienen un mismo proyecto de vida. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Afecta en algo este proyecto de vida el hecho de que no tengan hijos? No. Es que la clave acá y la palabra clave que vamos a ver durante todo el ciclo es el respeto. Respetar el proyecto de vida de otras personas, respetar las preferencias, la orientación sexual, respetar si son parte o no de la comunidad LGBT, respetar a los hombres y a las mujeres por igual. Esta es la clave. Aunque nosotros no estemos de acuerdo, no compartamos las ideas, pero respetar el pensamiento y las creencias de otra persona. Eso es todo. Ser feminista no es ser resentido con la sociedad, odiar a los hombres porque ellos nunca nos han dado oportunidades, porque ellos siempre han sido malos, etcétera, etcétera. Posiblemente haya alguien que haya pasado por una decepción amorosa, porque la hayan engañado, porque la hayan tratado mal, porque hayan sido víctimas de violencia, pero el hecho de que esta persona sienta rechazo por estas conductas que esta persona le ha infligido a ella, no significa ser feminista, no significa que entonces ya está autorizada para poder ser feminista. No es eso. Ser feminista es entender que podemos tener un mundo justo, que no se trata de que ahora yo le voy a quitar los derechos a los hombres porque no se los merecen, porque son malos, porque son violentos, porque esto, porque lo otro. No, es simplemente reconocer que ellos tienen estos derechos y las mujeres también merecemos oportunidades y merecemos que se nos reconozcan también los mismos derechos. Y por último tenemos que no es feminismo y no es estos clichés que hemos visto sobre el feminismo. La idea de creer que se es feminista, por ejemplo, si una mujer no se depila. Y les menciono esto porque fue una de las ideas que más se remarcó hoy en la mañana que estaba dando la clase, que decía, pero es que no, las feministas hablan de que entonces no es necesario que nos depilemos porque no necesitamos vernos bien para un hombre. Si yo les pregunto a ustedes, y no lo hago porque de verdad creo que eso es una cuestión muy íntima y porque pues sí, a muchos de ustedes les puede dar pena. Si yo les preguntara a ustedes,
¿por qué se depilan? La mayoría me diría por higiene personal. Les puedo asegurar que si yo les pregunto por qué se arreglan, por qué se maquillan, muchos de ustedes me van a decir, es que me gusta el maquillaje, me gusta andar arreglada, o no me gusta andar desarreglada, vamos a verlo desde el otro punto de vista. O alguien que me diga, no, a mí no me gusta maquillarme y me siento bien así. Y la mayoría lo hace por cómo se sienten, por cómo las hacen sentir. O me van a decir ustedes, yo me arreglo, si le pregunto a una de las compañeras acá, yo me arreglo y me maquillo y todo eso porque me quiero tomar una foto bonita y publicarla, porque me gusta, porque me siento bien. Podría ser que más de alguna de ustedes me diga, no, es que me quiero ver bien o no sé, yo no creo, la verdad, no sé que me digan ustedes, ahí es una cuestión ya personal. No creo, no sé si hay alguien acá que me diga, es que me quiero ver bien para alguien. Ay, perdón que me he levantado la mano, es que no puedo ver porque estoy compartiendo la pantalla, pero vamos a ver. Creo que Xochitl me había levantado la mano y también Gerardo. Disculpen que de verdad no lo puedo ver mientras comparto la pantalla. Vamos a ver, ¿está por ahí Xochitl o el compañero Gerardo? Hola, Hola, Lick, hola, ¿me escucha? y le escuchamos. Es que yo quería hacer una opinión sobre el concepto de igualdad. Prácticamente Ok. el derecho de igualdad se viene recalcando todo en todos los derechos, ¿verdad? Que en todas las materias casi dicen de que todos somos iguales ante la ley, pero prácticamente en esta materia venimos recalcando desde el principio lo que es la igualdad de género. Pero en sí, yo, de mi perspectiva, considero de que deberíamos de como de caracterizar lo que es la igualdad, porque prácticamente lo tomamos como un concepto general, pero en la realidad podemos determinar de que no hay igualdad, aunque queramos, ni igualdad de derecho, ni ante la ley, ni cuestiones así, ¿verdad? Sino que son como cosas, detalles que se implementan en cuanto a las normativas, ¿verdad? Porque, como bien podemos decir, yo considero de que igualdad de derechos no tenemos, no somos iguales, tanto mujeres como hombres. En el ámbito del trabajo sí se ha estado reformando, ¿verdad? De que hombres pueden hacer trabajo de mujer y viceversa, pero hay cuestiones que lo caracterizan, ¿vale? Por ejemplo, en la maternidad, a la mujer le dan un tiempo que le vulneran a ella ese derecho para que ella pueda estar con su bebé cierto tiempo, cosa que no lo tiene el papá, aunque tenga derecho solo porque es el papá, o sea, no, sí tiene una mínima ponderación, pero no es igual al de la mujer. Entonces yo considero de que hay que caracterizar lo que es la igualdad, porque prácticamente lo tomamos en general y no somos iguales ni en derechos ni en cuestiones así. Muy bien, muchas gracias, Xochitl. Y es que fíjense que es bien complicado tratar de dar un concepto cerrado de lo que es igualdad y cómo se puede ver en la sociedad. Porque ese es el problema, que nosotros podemos ver, sí, todos somos iguales ante la ley según el artículo 3 de la Constitución, pero ¿cómo se manifiesta esa igualdad en la sociedad? ¿Será que se aplica, que no se aplica en el ámbito de la educación, en el ámbito de la política, en el ámbito estudiantil, en el ámbito, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? En diferentes espacios sociales que a veces cuando nos ponemos a escarbar, a ver con lupa, nos damos cuenta que existen tantas vulneraciones, tanta discriminación, que parece mentira. Pero miren, con lo que mencionaba Xochitl, por ejemplo, de la parte de la maternidad, había un país que no recuerdo si era en Europa, le debo el dato, pero lo voy a buscar, o no sé si era en Japón, no recuerdo bien, pero había un país en el que le daban al hombre cierta cantidad de tiempo más de la que normalmente se le da, perdón,
solamente por el nacimiento del bebé para que pudiera ayudar a la madre al momento en que está lactando al bebé, o sea, las primeras semanas de vida. ¿Por qué? Imagínense una mujer que acaba de dar a luz a través de una cesárea y que ni siquiera se pueden poner de pie solas. Tener que cuidar al bebé, levantarse, volverse a acostar, después ir por el bebé a cambiarle el pañal, después volverse a sentar, después volverse a parar. Ni siquiera pueden con su propio cuerpo para cuidar a un bebé que acaba de nacer, que cada 2 horas hay que estarlo alimentando. Y miren, de este tipo de casos nosotros lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los derechos sexuales y reproductivos, porque estaba viendo un estudio que salió hace poco respecto de cuánto es lo que se gasta, cuánto gasta una mujer en la actualidad en toallas sanitarias al momento de tener la menstruación, porque cuánto es este gasto que se genera y cuánto con ese dinero, cuántas cosas podría comprar de la canasta básica, porque además de todo sale caro. Sale caro estar menstruando, es una situación que no elegimos. Y fíjense, este tipo de cuestiones, el hecho de tener toallas sanitarias, tampones, lo que sea que usted utilice, la copa menstrual, lo que sea, esto debería ser proporcionado por el Estado y no debería ser un gasto que deberíamos tener. Pero eso lo vamos a tocar un poco más adelante. Muchas gracias, Xochitl, por su intervención. Creo que es importante que vayamos viendo la dicotomía, la diferencia tan marcada que hay entre la igualdad en la ley con la igualdad en la realidad que nosotros tenemos. Vamos a ver, Gerardo también había levantado la mano, no sé si está por ahí Gerardo. Ok, creo que no, pero bueno, vamos a seguir entonces. Permítame. Nos habíamos quedado entonces, en lo que yo les mencionaba de la parte de que las mujeres si se arreglaban o por qué se arreglaban. La mayoría me puede decir, no, es por una cuestión propia, me gusta verme bien, me gusta arreglarme, etc. Pero hay mucha gente que cree o que piensa de que una mujer se arregla para impresionar a un hombre, para atraer a un hombre, etc. Y miren, es muy importante tener en consideración que hay muchas cuestiones que las mujeres hacen y que las mujeres están acostumbradas a tener que hacer porque es un estándar de belleza que se ha establecido. Porque las mujeres si usan vestido, sí o sí tienen que depilarse las piernas. Una mujer no puede andar sin depilarse las axilas, sin depilarse la mayoría del cuerpo, por no decir otra cosa. Porque estéticamente ese es el estándar que se ha establecido de cómo debe verse una mujer. Más allá de esto, creo que lo importante acá es que la mayoría de veces se hace por una cuestión de higiene personal. Y hasta ahí, todo muy bien. Si usted lo hace por, no sé, por que algún hombre la vea, hasta me cuesta decir eso porque la verdad me cuesta creer que hay personas que consideren que es así, pero si es así, se respeta. Pero bueno, la idea es que todos tenemos derecho a la justicia, la libertad, las mismas oportunidades, el poder de decisión sin importar nuestro género. Vamos a ver, vamos a ir avanzando y también tenemos mitos acerca del feminismo. Por ejemplo, eres feminista si tienes éxito en tu carrera y eres independiente económicamente. Error. Se es feminista cuando se cree o se lucha o se trata de poder lograr una igualdad de derechos. Ya se lo dije, una cosa es igualdad de derechos, o sea, ser feminista, y otra cosa diferente es tener un proyecto de vida. Este proyecto de vida es completamente personal, es lo que le dé satisfacción y realización a usted. Tener un hijo, tener 5 hijos, no tener hijos, casarse, no casarse, vivir juntos, casarse por la iglesia, casarse a lo civil, etcétera. Es su proyecto de vida. Estudiar una carrera, estudiar 2, tener una maestría, no estudiar una carrera. La combinación que usted quiera son sus decisiones personales. Por el hecho de ser feminista o no, nadie tendría que juzgarlo.
Nadie tendría que poner una vara midiendo hasta aquí, sos exitosa, si no estás casada, no sos exitosa, si tenés un doctorado, sos exitosa. No, porque la vida que nosotros tenemos es diferente. O sea, lo que yo quiero es una cosa, lo que usted quiere es otra, punto. También hay otro mito que solo las mujeres pueden ser feministas. Creo que esto ya lo hablamos, así que pasamos al siguiente. Las mujeres son unas histéricas. Perdón, las feministas son unas histéricas. Miren, a veces el problema no es lo que decimos, a veces es cómo lo decimos. Siempre hay formas de poder trasladar la información. Por ejemplo, hay muchas críticas respecto a estas manifestaciones, por cómo se hacen las manifestaciones, por qué es lo que se dice en las manifestaciones, pero es precisamente porque mucha gente cree que el hecho de ser resentidas, como ya lo habíamos hablado, entre comillas, que eso es lo que las habilita para ser feministas. Y hay gente que habla desde un lugar diferente a la igualdad. O sea, lo que buscan es vengarse, no sé, es que hasta me cuesta pensar en estas ideas por lo siguiente. Como les mencionaba, por ejemplo, hay personas que han pasado por situaciones muy difíciles de violencia, de engaño, de frustración respecto a su proyecto de vida a causa de hombres que las han tratado mal, pero esto no lo habilita o no las habilita a poder tergiversar el verdadero propósito del feminismo. Así de sencillo. También tenemos que las mujeres feministas no se preocupan por su imagen y son feas. ¿A quién le interesa si una mujer feminista es fea o no? A nadie. Sencillamente a nadie. Si es entre comillas fea, si es entre comillas bonita, ¿saben qué es lo que se está haciendo ahí? Se está aplicando un estándar de belleza propio del sistema patriarcal, de lo que los hombres consideran como bonito o como feo, entonces ahí es donde se aplica. Cuando miren, fácilmente podríamos decir nosotros, pero bueno, si yo como mujer salgo a la calle, a mí no todos los hombres que salgo, perdón, no todos los hombres que veo cuando yo salgo a mí me gustan. ¿Por qué? Porque bueno, no es, vaya, ajá, lo que para uno es feo, para otro es bonito. Uno nunca sabe. Pero lo que les quiero tratar de decir con esto es que a mí no todos los hombres que yo veo me gustan. ¿Por qué? Bueno, no sé, a mí me gusta alguien o me parece atractivo alguien que sea de una manera X, pero tal vez a alguien más le guste este hombre que a mí no me gustó. Punto. Es así de sencillo. Y no por eso yo voy a decir, es que este hombre es feo. No, es simplemente que no es de mi gusto. Y no podemos juzgar a la gente por cómo se ve, porque si es guapa, porque si es ojos claros, porque si es rubia, porque si es morenita, porque si es bajita, porque si es alta. Es que no tenemos por qué etiquetar a las personas. No está bien. Personalmente creo que es una falta de respeto decirle a alguien que es feo o decirle a alguien que, no sé, que no es bonito de alguna manera, porque nadie me está preguntando, porque no necesitan mi opinión. Por lo tanto, decir, en este caso, como estamos aplicando el feminismo, que una mujer feminista es fea, estamos dando un comentario innecesario. No aportamos nada positivo y además, ¿qué con que sea bonita o no? ¿Qué con que sea fea o no? No veo el punto ahí. Pero precisamente estas afirmaciones las he sacado de documentos en los cuales se han pasado encuestas de diferentes organizaciones de que estos son mitos reales que se tienen sobre el feminismo. Y el último es que el feminismo no tiene sentido porque las mujeres ya son iguales a los hombres. Igualdad real no se aplica, por lo tanto, no es cierto, no es totalmente cierto. Lo que sí es cierto es que en la actualidad hemos progresado mucho respecto a los derechos de las mujeres. Tampoco podemos decir que vivimos en una sociedad opresora, que nos tratan mal, que nos invisibilizan completamente, porque no es así. Ya hay espacios para mujeres en la política, en el trabajo, pero todavía hay mucho trabajo que hacer. Ahora sí, vamos a pasar directamente a las teorías feministas, no, perdón,
acá, a la teoría feminista y se entiende como un conjunto de ideas que van tejidas en torno a la crítica de los valores y las dinámicas patriarcales, sobre las cuales se estructuraron los estados y las sociedades mundiales, ideas que tienen sus orígenes remotos en el siglo XVIII, cuando se produjeron las primeras opiniones favorables en torno a la integración social de la mujer, provenientes de pensadores ilustrados como Condorcet o acciones concretas como las Olimpiadas, como las de Olimpia de Gux, que de hecho Olimpia de Gux es una de las mujeres que es precursora también de las ideas feministas y ya vamos a ver por qué, vamos a irlo viendo más adelante. ¿Quién redactó? Es que le pongo en contexto. Le voy a poner el contexto para que se entienda la idea. Después de la Revolución Francesa, se hizo un documento que se llamaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Obviamente las mujeres también lucharon en la Revolución Francesa, también llevaron armas, también lucharon, también estuvieron presentes y estuvieron ahí tal cual como los hombres. Sorpresivamente, el documento que resulta de toda esta lucha que se llevó a cabo fue el documento que se llama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, invisibilizando completamente a la mujer. Entonces, Olimpia de Gux lo que hizo fue tomar este documento y únicamente colocó la Declaración de los Derechos del Hombre y de la Mujer y del Ciudadano y la Ciudadana. Y se opuso valientemente a la política del terror de Robespierre, hecho que le valió la muerte en la guillotina. Solamente por decir que estaba en contra de esta política del terror de Robespierre y por haber hecho este cambio en el nombre de este documento, a ella la mataron. Porque ella nunca dijo, es que las mujeres somos mejores que los hombres. Lo que dijo es, nosotras también luchamos y también merecemos que se nos reconozcan estos derechos dentro de ese documento, colocando los derechos del hombre y de la mujer y del ciudadano y de la ciudadana. Ese fue todo su pecado que le valió la muerte. Por lo tanto, vamos viendo que antes ni siquiera decir públicamente que no se estaba de acuerdo con una idea patriarcal, con una idea que tuviera alguien de la política, eso era suficiente para poder quitarle la vida a una persona. Luego, durante el siglo XIX, se produce una fuerte reacción frente al Código de Napoleón que declaraba a la mujer como incapaz y legalmente sometida a la tutela del padre, del hermano o del esposo. Imagínense ustedes que en el año 2022 nosotros tuviéramos leyes de ese tipo en el cual las mujeres fuéramos declaradas incapaces y que nuestro tutor fuera nuestro papá, nuestro hermano o nuestro esposo. ¿Les parecería a ustedes que es una vida libre vivir de esta manera? Lo que pasa es que ahora nosotros, bueno, para nosotros es mucho más normal tener ciertas ideas, tener una vida tan libre como la tenemos ahora, pero a veces no entendemos el contexto de dónde viene el feminismo y por qué esta corriente ha sido tan importante. Y nos limitamos a llamar feminazis a las mujeres que se oponen a seguir en un modelo en el cual el patriarcado sigue oprimiendo de alguna manera a la mujer o invisibilizándola cuando no comprendemos el contexto completo. En Inglaterra, Lydia Becker fundó el Diario del Sufragio Femenino. En Francia, Olympia Andrew y Noémie Reclus y otras conformaron clubes y periódicos feministas que dieron mayor intensidad a los movimientos feministas incipientes. Todo esto porque hasta la información no podía circular si no era autorizada, por ejemplo, por personas que tenían mucho que ver con la parte de los periódicos. O sea, hasta la información de alguna manera era filtrada, era manipulada, porque no toda la información se podía llevar al público. Por lo tanto, se tuvieron que crear clubes que eran clandestinos. Y bueno, tal vez para la otra clase podemos ver esta película que yo les había mencionado que se llama Las Sufragistas. Y ustedes se van a dar cuenta que las mujeres tenían que buscar una y mil excusas para poder reunirse con otras mujeres
dentro de estos clubes para poder hablar de cómo podían hacer para poder ganarse estos derechos frente a la sociedad. Eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Quiero adelantarme un poco. Ustedes saben que tienen este material dentro de la plataforma para que hablemos de las diferentes corrientes del feminismo. Entre ellas está, y les voy a leer más o menos cada uno y después se los voy a ir explicando. Tenemos el feminismo liberal, que defiende los valores, en este caso la libertad, la dignidad, la igualdad y la autonomía de las mujeres, que son propios del pensamiento liberal. Este considera que las mujeres son y han sido oprimidas porque no han sido tratadas de manera igual que el hombre y exige igualdad de oportunidades formales, materiales y reales para poder revertir la situación de discriminación. Si usted a una mujer le llama liberal por tener ideas que van más allá de lo que tradicionalmente se ha tenido dentro de la sociedad, no crea que por eso el feminismo liberal va a ir más allá y va a convertirse en libertinaje. Si ustedes se fijan, cuando nosotros vemos la definición de feminismo liberal, se trata de buscar la dignidad, la libertad, la igualdad y la autonomía de la mujer, entendiendo que no han sido tratadas iguales que los hombres y lo único que buscan son oportunidades formales, materiales y reales, porque ya lo hemos visto. Dentro de las fuentes materiales tenemos la ley. Y en la ley vemos que sí, supuestamente tenemos esta igualdad, pero cuando lo vemos en la realidad no es así. Por lo tanto, el feminismo liberal, como ya lo había mencionado, su objetivo primordial es la igualdad entre hombres y mujeres. También les he dejado acá algunas autoras que ustedes pueden buscar, pueden leer, de estos feminismos, de estas corrientes de pensamiento feminista. Y luego tenemos el feminismo socialista marxista. Cada vez que hablamos de Karl Marx, nos vamos a dar cuenta que siempre tiene algo que ver con modelos económicos. ¿Por qué? Porque para él enfatiza que el problema de la desigualdad económica, entendida desde su vinculación de la desigualdad sexual. Es decir, el hecho de que no tengamos tanta presencia de las mujeres en espacios sociales, económicos, políticos, etcétera, es por el hecho de la invisibilización hacia la mujer. Ella no puede producir o no ha producido económicamente lo mismo que un hombre. ¿Por qué? Sencillamente porque se ha invisibilizado. Entonces, en este sentido, la opresión de las mujeres no es un producto de la ignorancia o de las actitudes intencionadas de los individuos, sino producto de las estructuras políticas, sociales y económicas. En otras palabras, el hecho de que la mujer no participe mucho en ámbitos sociales, económicos y políticos no es porque no sepa, no es porque no sea inteligente, no es porque sea ignorante, es simplemente por un producto de estas estructuras tradicionales en las cuales el hombre es el que decide, el hombre es el centro de todo, el hombre es el que expresa sus necesidades, sus gustos, etcétera, y nada más. Entonces, ¿qué es lo que busca este feminismo socialista marxista? Lo que busca es generar estas oportunidades dentro de estas estructuras sociales porque la mujer sí es capaz, sí tiene habilidades, sí tiene competencias, sí tiene conocimientos. Entonces, lo que se busca es generar estas oportunidades para que se pueda desenvolver como no lo ha podido hacer anteriormente en la sociedad. Luego tenemos el feminismo radical y aquí es donde vienen los problemas. Este tipo de feminismo fue desarrollado, está vinculado con los movimientos de derechos humanos de Estados Unidos en la década entre los 60 y los 70 en Estados Unidos y se centra en la crítica al patriarcado. Sistema que hace posible la dominación del hombre sobre la mujer y lo que dice es lo siguiente. Se requiere una reconstrucción radical de la sexualidad que vaya más allá de la reforma de leyes y de la igualdad de las instituciones políticas y económicas.
básicamente lo que nos está diciendo es, hay que reestructurar la sexualidad. Ahora lo más importante no va a ser el hombre, sino la mujer. Le vamos a quitar estos derechos a los hombres y se los vamos a dar a las mujeres. ¿Por qué? Su objetivo esencial es la transformación del sistema y por ello su crítica y se dirige a la fundamentación epistemológica de la ciencia en la que el mundo se organiza y explica todo dentro del modelo patriarcal. Por lo tanto, al existir un modelo patriarcal, lo que tenemos que hacer es eliminar este modelo patriarcal para que las mujeres tengan mayor participación dentro de la sociedad. Por lo tanto, el problema acá es que cuando lo elevamos a un análisis de la esfera política, se encuentra un sistema estatocéntrico en el cual se encuentra con un sistema estatocéntrico, en el que se estructura el papel del Estado nacional, las instituciones y un sistema internacional, sin tomar en consideración las relaciones de género. Básicamente lo que nos está tratando de decir, y en palabras entendibles, es que como todo el tiempo el hombre ha sido la medida de las cosas, entonces ahora a él lo tenemos que sacar del centro de esta estructura para colocar a la mujer. Este es el verdadero problema y por qué a las mujeres se les dice o se les consideran feminazis. Porque este tipo de feminismo va en contra del objetivo inicial del feminismo como debió haber sido conocido. Porque pasamos de buscar la igualdad a decir, no, es que los hombres no nos sirven para nada, no los queremos, los odiamos, hay que quitarle sus derechos a ellos porque ellos siempre han sido protagonistas. Ahora nos corresponde a nosotras ser protagonistas. Ahora nos corresponde a nosotras dominar y oprimir a los demás, es decir, a los hombres en este caso, porque ya es justo que nos corresponda a nosotras, que ya tengamos el dominio sobre el Estado, las instituciones, el sistema internacional, etc. Y este es un grave error, porque el feminismo, su objetivo principal es la igualdad. Como les mencioné, no se trata de quitarle estos derechos a los hombres para dárselos a las mujeres, de favorecer a uno para favorecer a otro. Y tenemos las últimas tres corrientes del feminismo, que es el feminismo empiricista, que nos dice que considera que el sexismo y el androcentrismo presentes en la investigación científica son sesgos sociales que se pueden corregir con la adhesión estricta al método científico. Básicamente nos dice este tipo de feminismo que para poder estudiar los diferentes espacios de la sociedad, es decir, lo político, lo económico, lo social, etc., y espacios específicos de la sociedad, es necesario aplicar el método científico, es decir, desarraigarnos del hecho de que todo debe tener un sexo, lo que yo les mencioné al principio, que los colores tienen sexo, que la educación tiene sexo, que, por ejemplo, la imagen de las personas tiene un sexo, etcétera, sino que debemos aplicar el método científico. Por ejemplo, en el caso de los trabajos, si las competencias que yo estoy buscando, las habilidades que yo estoy buscando para un trabajo, por ejemplo, de gerente, son una persona que tenga conocimientos de administración de empresas, una persona que tenga conocimientos de X, Y, Z, situación o cuestión ahí, no me va a importar si es un hombre o si es una mujer. Lo que me va a importar es que tenga estos conocimientos para poder llevar a cabo este empleo. Por eso es que nos dice que la aplicación del método científico es importante, porque el método científico es objetivo. Lo que busca es entender la ciencia. Por ejemplo, considera el rol que la ciencia ha desempeñado en la división sexual y plantea la idea de una mala ciencia en la cual no hace referencias ni representación de la mujer y los temas que le competen a ella, aunque reconoce una buena ciencia y este es en el subcampo crítico subterráneo de las ciencias sociales que expone valores e intereses que funcionan como una evidencia material exponiendo las fallas como las ciencias naturales. Para poder comprender este feminismo es un poco complejo porque se relaciona con otras ciencias, pero cuando hablamos de las ciencias sociales también hace referencia al derecho. Por lo tanto,
aplicar el método científico a ese tipo de feminismo implica el hecho de poder desarraigarnos del género como tal para poder discriminar y poder entender si vamos a darle la oportunidad a un hombre o a una mujer. También tenemos el feminismo del punto de vista o standpoint feminist. En este caso, lo que busca es que nos dice que la ciencia siempre ha sido reflejada por una posición dominante de la vida social del hombre. Por lo tanto, lo que propone este feminismo es tener el punto de vista también de la mujer, es decir, agregar el punto de vista de la mujer para poder tener una visión más completa de la sociedad como tal. Por lo tanto, no podemos decir vamos a favorecer a las mujeres solamente por favorecerlas, solamente porque digan que aplicamos el género, sino que vamos a buscar el punto de vista de las mujeres, escucharlas, saber cuáles son sus verdaderas necesidades, qué es lo que quieren, qué es lo que se les puede dar, que se les ha negado durante mucho tiempo, y no simplemente darles algo para que parezca que estamos favoreciendo a la mujer. Entonces, busca tener este punto de vista de ella para poder tener una visión más completa. Y finalmente tenemos el feminismo postmoderno. Este se refiere a la condición de género que está centrado en la identidad de la mujer y su relación con el conocimiento. Este feminismo nos dice que se aleja del intento de una teoría integrada y se muestra escéptico respecto de las nociones de racionalidad y verdad. Este es uno de los más cuestionables, de las corrientes de feminismo más cuestionables, pero sumamente importante porque tiene dos vertientes. El primero, que es el no esencialista, que busca la destrucción de la autoridad y la idea del hombre como soberano, donde la identidad donde la identidad no se compromete ni existe sino en función del otro. Y tenemos el punto de vista esencialista, que centra su estudio en las fuerzas limitadas de una identidad heredada, de forma tal de poder dotar a la mujer de las mismas de las mismas capacidades que el hombre. Dos puntos de vista. No esencialista significa reeducar al hombre, hacerle saber a este hombre que a pesar de que nosotros podamos conocer los derechos de los hombres y que en las mujeres no se da esta igualdad, pero podemos decirle, ok, ser machista no está bien, generar micromachismo no está bien. ¿Qué tal si como hombres se comportan de una manera más igualitaria, más equitativa con la mujer? En cambio, el no esencialista es tratar de empoderar a la mujer con esta identidad de que ellas tienen la misma capacidad del hombre para poder aprovechar el empoderamiento de la mujer. Básicamente, estas son las corrientes de feminismo más conocidas. Yo sé que hay más, yo sé que ustedes cuando vayan a hacer el trabajo, el día en que tengamos la clase presencial, se van a dar cuenta de que hay más corrientes de feminismo, unas más deformadas que otras más consistentes, otras que están más fundamentadas o que tienen más sentido, pero vamos a irlas viendo todas. Así que creo que con esto ya solamente nos quedaba un par de cuestiones que tal vez las podemos ir viendo en la próxima clase porque son las nuevas masculinidades, que esto se complementa con el trabajo que ya ustedes hicieron, pero creo que eso nos da para una clase más para la próxima semana, para que sigamos hablando de eso. Creo que nos vamos a quedar hasta acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Dígame, vamos a ver. Ok, colóquenme las personas que se faltan la asistencia, su apellido, o más bien su nombre completo, yo lo voy a agregar en este momento en la asistencia. Ok, si no hay preguntas, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Espero que estén muy bien, cuídense mucho y pasen feliz tarde.